Hola, super estudiosos de la biología. Seguimos con esta temporada de las cápsulas de biogeografía. Mi nombre es Paulette y te seguiré acompañando a lo largo de este viaje. Bueno, comencemos. ¿Qué onda con el concepto de especie? La historia del concepto de especie suele plantearse por primera vez por Platón. Una especie, eidos, sería para él un tipo, una idea, cuya existencia es inmutable y eterna. Este concepto de especie no resulta particularmente adecuado por su carácter estático. En el libro El origen de las especies, Darwin afirmó que las especies ya no constituían el resultado de una simple creación divina, tal y como lo pensó Linneo, sino que eran el producto de la evolución por medio de la selección natural. Esto significaba, en última medida, que las diversas especies constituían entidades históricas con límites difusos. Darwin consideró que las especies, al evolucionar, no podían ser delimitadas a través de contornos definidos. No existía un conjunto de características primordiales o esenciales que pudiesen marcar la definición de las mismas, y tampoco existía un mecanismo unitario que las dotase de estabilidad. Hoy en día, la literatura acerca de las especies ha considerado que de resolver el problema de la categoría especie se estaría resolviendo de manera indirecta el problema de taxón de especie. ¿Por qué? Si consiguiésemos captar lo esencial de las especies, el mecanismo que hace que éstas sean lo que son, entonces ya no tendríamos ningún tipo de problema en poder identificar satisfactoriamente a las diversas especies. Los conceptos de especie morfológico, ecológico, biológico, evolutivo y filogenético, por mencionar algunos, son de los más importantes y, dependiendo del campo de estudio, podemos valorar el concepto de especie sin entrar en muchas dificultades. Número 1. El concepto morfológico. Afirma que los organismos se agrupan en especies sobre la base de una similitud general en sus características físicas. Número 2. Según el concepto ecológico, las especies no serían otra cosa más que linajes que ocupan determinadas zonas adaptativas mínimas, o nichos ecológicos, explotando de esta manera ciertos recursos ambientales. Número 3. El concepto biológico de especie. Al igual que el concepto ecológico, asume que los taxones especie constituyen entidades históricas, donde las especies construyen el conjunto más inclusivo de individuos conectados de forma potencial entre sí, en términos reproductivos. Número 4. El concepto evolutivo afirma que las especies son linajes de ancestros descendientes poseedores de sus propios roles evolutivos, tendencias y destinos históricos. Y número 5. El concepto filogenético. Se basa en la proximidad de los descendientes, esto es, en la idea de que un taxón especie debe contener a la especie ancestral así como a sus descendientes y solo a ellos. El concepto filogenético tiene su base en la idea de taxones monofiléticos. Que las especies sean monofiléticas significa que los miembros de una especie deben ser descendientes de un conjunto de ancestros comunes, es decir, un taxón es monofilético cuando comprende a todos y solo a los descendientes de un ancestro en común. El concepto de especie siempre ha estado rodeado de una fuente controversial, hasta el punto de que, para algunos, es el problema más frustrante de la biología. Es sorprendente la diversidad de conceptos. En los últimos años, los diversos autores han tratado de resolver esta problemática desde un enfoque pluralista. De Queiroz propuso la solución llamada consiliente de Cotterill, que indica que los conceptos alternativos de especie se basan en propiedades diferentes, por ejemplo, aislamiento reproductivo, ocupación de un nicho ecológico, monofilia, etc. De acuerdo con ello, el elemento común es que la mayor parte de los conceptos consideran que las especies son poblaciones o linajes de poblaciones. Como ves, es un tema bastante interesante y muy amplio. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo episodio.